profesor investigador titular del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, México, director del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, CIMA, también en la UDG, y miembro del Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara y del Sistema Nacional de Investigadores de México, así como presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios de la Ciudad, SOMECITIS, y autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales, además de gran amigo. Bien, esto que voy a presentarles estaba dirigido desde que me invitaron, Silvestro y Miriam, básicamente a los estudiantes. Los que pasan de 25 o 30, por favor, hacer un poco de gimnasia mental, porque esto tiene que ver con algo que he estado trabajando hace tiempo y que está a punto de terminarse en un libro que se llama, como el título, La ciudad simultánea, y que parte de una idea muy simple. Recordaba una clase de física en la secundaria que decía que a toda acción corresponde a reacción de igual magnitud y en sentido contrario a la fuerza que da origen. Y eso pasa en las ciudades. Aunque no nos demos cuenta, toda acción tiene una reacción inmediata. Por lo tanto, algo de lo que planteaba ya Josep en su primera charla, tenemos que tomarlo con mucha claridad, porque esto tiene que ver con lo que está sucediendo en el siglo XXI. Y que es esto que nos decían ya, el fin del Holoceno, y que entramos a una nueva etapa, y aunque son los geólogos los que nos están planteando este nuevo paradigma del antropoceno, tenemos que tomar en cuenta esa idea, porque lo que está pasando en la superficie terrestre es fundamental ahora. Lo que está en juego ya no solamente es una situación de capacidad ambiental o de recursos naturales, sino lo que está en juego es mucho más allá. Me baso en una pregunta que aparecía recientemente en un artículo en el periódico El País en España, que decía: ¿hasta dónde la inteligencia artificial nos va a sustituir? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? ¿Qué tanto va esto a tomar en cuenta el futuro de las ciudades? Y nos encontramos con que tenemos que vernos a nosotros mismos y ver que desde la colonia hasta el presente, aparte de que los planos y los mapas sirven para conquistar el territorio, para eso sirven básicamente, no más allá de lo que contemos y los hagamos de colores o en blanco y negro. Para eso sirven los planos, para eso sirven los mapas, para conquistar territorio, para utilizar el territorio. Y entonces el territorio es de personas, donde hay personas, y desde la colonia nosotros, como este continente latinoamericano, a veces mi amigo Josep me dice que es un poco chauvinista latinoamericanista. Sí soy muy latinoamericanista. Y esta sociedad que tenemos nosotros es la que creció. No somos aztecas, no somos incas, nuestra cultura es más grecorromana, grecolatina, etcétera, que azteca o que inca o con lo que sea, ¿no? Entonces hemos crecido con esta cuestión, nuestra religión, nuestra filosofía. Hemos crecido con una filosofía que nace en la cultura europea, que crece en el sentido de conceder o no lo que es razón o lo que no es, de la que es la ciencia, la tecnología que utilizamos y qué significa la innovación hoy día. Y por otro lado, el espacio lo concebimos en términos de la cultura occidental que nos ha sido comunicada desde la colonia. Nuestra forma de entender el territorio viene desde entonces y se genera después con la modernización hacia nuestras ciudades. ¿Y cómo ordenamos el territorio? ¿Qué significa el sentido de sociedad? No tenemos una sociedad musulmana, no somos hindúes, somos una sociedad crecida en este campo. El conocimiento, a partir de la idea de razón, la idea newtoniana de la razón, es la nuestra. La estructura de la ciencia positivista,
Y así entendemos cómo conocemos el mundo. La cultura, una hibridación europea, decía Carlos Fuentes, el escritor, una vez allá en Guadalajara, decía, somos una cultura afro-indo-euroamericana, pero eso somos. Y yo les digo que somos la cultura más joven en la historia de la humanidad. 200 años de formación de las naciones latinoamericanas. Y no acabamos de entender que somos esa raza mestiza de color beige, ¿sí? Que somos exactamente una hibridación de muchas cosas. Y de esa manera para nosotros existe un tiempo determinado y una estructura económica impuesta, que es la parte importante que después veríamos poco a poco. Y entonces hay que remontarnos un poco para entender lo que viene, y lo que viene está fundamentado en lo que ya pasó. Y estamos entrando en un nuevo siglo que a veces nos hace pensar qué es lo que va a suceder. Todo el mundo está pendiente de qué va a suceder en el siglo XXI. Pero hay que remontarnos al siglo XX, el siglo que nos dejó nuestra estructura social, económica, política, nuestras ciudades, y ver que lo que está pasando, lo que nos preocupa a nosotros, la arquitectura, el urbanismo, etcétera, hay otras cosas que sucedían al mismo tiempo y que forman parte de todo esto. Y aquí lo tienen, miren. Mientras en Europa en mayo del 68 aparecía el gran movimiento aquel que encabezaba Henri Lefebvre en Nanterre, y aparece la frase aquella del derecho a la ciudad, el libro y otros libros más posteriormente, y el movimiento existencialista, todo este movimiento, y aparecía también la fuerza del movimiento del cambio de la modernidad arquitectónica que venía empujando desde la Bauhaus, etcétera, etcétera. Bueno, esto era lo que pasaba. Había una guerra en Indochina, se creó el Frente Universitario Antifascista, el Comité Anticolonialista, la Revolución Cultural de Mao en el 66, la Primavera de Praga, la invasión de los rusos en Budapest, esta lucha contra el socialismo, la dictadura de Franco, la Rumania de Ceausescu, aparecía Tiananmen y la caída del muro en el 89, Aldo Moro y las Brigadas Rojas, ETA, la Guerra Fría por los cohetes en Cuba, y aparecía en 45 la ONU, la Comunidad Europea en el 57, la Unión Europea en el 93, la OPEP en el 60, y así aparecían todas estas cosas. Y esto no es ajeno a lo que pasa en las ciudades, esto no es ajeno a cómo nos vamos conformando, porque hay que entender que las universidades se convirtieron en el medio de reproducción del sistema capitalista. Más allá de que seamos críticos de alguna manera, las universidades han jugado el papel de reproductoras del sistema. Podemos ser más críticos o menos críticos, pero eso hemos sido nosotros, de alguna manera, y hemos creado una base social basada en esa confrontación, ¿sí?, de carácter incluso clasista, socialmente clasista. Y por otro lado, en América Latina aparecía Bolivia en el 52, la Revolución Cubana, el conflicto de los misiles, el problema de Argentina, Tlatelolco, Nicaragua, El Salvador, Uruguay, Chile, todo esto pasaba en este siglo pasado. El siglo de la modernización de las ciudades en América Latina. El encuentro con la industria, el encuentro con las nuevas clases sociales y los dictadores, Somoza, Duvalier, Stroessner, Fujimori, Banzer, Batista, Fidel Castro, Pinochet, Perón, la Revolución Libertadora de Perón, que todavía tiene un rastro importante en Argentina. Y todo esto aparece en estos años. Y uno se pregunta si el siglo XXI, dado que el ser humano demostró su capacidad destructora en el siglo XX, con estas guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, si en el siglo XXI no va a pasar nada. Si el modelo sociocapitalista que vivimos va a tener la tranquilidad como para reproducirse sin ningún movimiento. Y lo acabamos de ver ahora con la evaluación del peso argentino. O sea, ¿de qué manera la estructura social tiene que ver con las ciudades y con el modelo de sociedad que esperamos suceda en el siglo XXI? Y entonces uno empieza a ver estos grandes momentos que tienen que ver
con la transformación de la sociedad del siglo XX. Y tiene que ver con que al mismo tiempo nosotros nos alimentábamos de la Bauhaus 1943, la Carta de Atenas, la modernidad de las ciudades, Le Corbusier. Y entonces yo me encuentro con que parece que en este tiempo en el que los paradigmas empiezan a no responder a lo que queremos o a no resolver lo que supuestamente debemos resolver, estos paradigmas entonces lo siento como que estamos entrando en aquel tiempo en que los futuristas italianos, aquí está Mario, planteaban una transformación a partir de la máquina como el elemento esencial de la transformación social, y el dadaísmo en el arte, con el pensamiento que destruía o cambiaba el sentido de la sociedad y el sentido del arte, el sentido de la estética, el sentido del ser. Y entonces nos preguntamos, estamos en una sociedad con grandes avances científicos heredados del siglo XX, innovaciones tecnológicas importantes, redes e información vasta, lo que nunca se esperaba en la historia, avanzado con una gran velocidad, nuevos escenarios, los escenarios que nos muestra ahora a través de Instagram, por ejemplo, ¿sí? Cuando la fotografía dejó de ser realmente una fotografía del recuerdo para convertirse en una fotografía de la exhibición. ¿Sí? Cuando la cámara fotográfica desaparece y la sustituye el teléfono celular. Y la fotografía ya no se guarda en un álbum como la familia anterior, hace unas décadas. Ahora la fotografía es instantánea, Instagram, y mañana desaparece. Y lo importante ya no es la foto de la familia, es la foto del platillo que me voy a comer ahora, o la copa de vino que está ahí encima de la mesa. Entonces, y además, hace fracasar una gran industria, la industria fotográfica. Kodak, cuya fábrica más grande estaba en Guadalajara, en mi ciudad, y tenía más de 5,000 obreros, desaparece un día para otro. ¿Por qué? Porque en los años 50 y tantos, uno de los técnicos de la Kodak ideó meter la cámara en un teléfono y no le creyeron. 15 años después se lo compra una gran empresa de carácter digital y hace quebrar a la industria fotográfica. Y Kodak desaparece. Entonces, estos movimientos que parece que no existen, pero están ahí detrás, centralidades monopólicas, las grandes ciudades globales, que se convierten en las grandes centralidades, ya no del centro histórico, las grandes centralidades del control, del desarrollo incluso de nuestras ciudades a partir de la inversión histórica de las grandes transnacionales en nuestras ciudades. No me digan, por ejemplo, que McDonald's no tiene influencia en las ciudades. O Walmart, por ejemplo, en México, y que acabamos comiendo lo que Walmart nos dice, porque si en el supermercado ese grande no hay naranjas, no tomamos jugo de naranja. Procesos globales simultáneos. Mientras aquí está pasando una evaluación del peso argentino, en otro lado algo se está revaluando o está perdiendo capacidad, automáticamente. O el precio del suelo cambió. O lo que me decía Miriam ayer, automáticamente el precio del acero se modificó y muchas empresas pararon su construcción. O sea, son procesos simultáneos ahora. Por eso estoy hablando yo de la ciudad simultánea en este texto que estoy trabajando. Nuevos comportamientos, poder financiero mundializado y la caducidad del modelo político. Hoy todo está en crisis, aparentemente, en el modelo político mundial. Por otra parte, frente a todo este ejemplo, está la acumulación de la riqueza. Por todos lados sabemos la gran acumulación de riqueza que existe en el mundo. Los reportes de Oxfam nos platican perfectamente cómo está todo esto. La crisis política institucional, las instituciones se han devaluado. Ahora ya no se cree igual en los sindicatos. Bueno, los sindicatos desaparecieron, ¿sí? Desaparecieron los sindicatos, desapareció la seguridad social, desaparecieron las pensiones. Antes existían por una razón, porque los trabajadores eran buenos, no, porque lo requería el sistema de producción. Para poder manejar y mantener el sistema productivo en el capitalismo del siglo XX, se requerían los sindicatos, se requería la seguridad social, se requería todo eso para reproducir el modelo. Cuando eso deja de ser importante, porque se devalúa el valor trabajo en la producción, lo que se devalúa es el valor agregado al trabajo.
y entonces ya se agrega al consumo, ya no al trabajo. Todos los trabajadores se dispersan, pierden los partidos políticos, pierde todo el mundo, se devalúa la seguridad social y en este momento no significa aquello que hablaba el marxismo, de la clase proletaria desaparece. No, la clase proletaria no desaparece. No, luego que ahora trabaja en McDonald's, ahora trabaja en otro lado y está dispersa. Por lo tanto, eso es conveniente para el modelo. El modelo flexible que le llaman, y ahora todos se quieren convertir en emprendedores. Porque hay una forma de sustituir la circunstancia económica. Corrupción e impunidad, desigualdad y pobreza, por todas partes hablamos de eso en el mundo, incluso en los países desarrollados. Violencia y crimen, impactos ambientales, cambio climático y el colapso posible de alimentación y energía, recursos naturales. Mientras, como van a ver, en otro lado, evidentemente hay una gran explotación extractiva de las nuevas formas del capital. Entonces nos preguntamos si el siglo XXI tenemos una cantidad de conocimiento enorme, como nunca antes en la historia de la humanidad. ¿Pensamos que estamos en una era de cambio o cambiamos de era? Es el reto que tenemos. Porque si uno pregunta, y esto me apareció en una charla que di antes en otro lugar, yo preguntaba, ¿están de acuerdo en que sea una era de cambio? Y levante la mano el que esté de acuerdo. Y todo el mundo levantaba la mano. Y si estamos de acuerdo en eso, era de cambio, hay un gran esfuerzo, y lo platicábamos ayer en la noche, de los organismos públicos y privados y de todo tipo, incluso de las universidades, que llamamos reforma educativa, para ver cómo adaptamos esto, cómo parchamos los modelos para que sigan funcionando en ese modelo. Y lo que no entendemos es que ya cambiamos de era. Y más tenemos que entender en las universidades, porque construir paradigmas nuevos no es fácil. Es una gran tarea que nos reta ahora, nos reta a todos. Y entonces acabamos con los nuevos paradigmas basados en los derechos humanos. ¿Y qué son esas cosas? Derechos humanos, cuando frente a ello nos encontramos con un escenario del cual hemos aprendido nosotros. Esos son un montón de libros que puse ahí en una lista, de dónde hemos aprendido nosotros el tema de la ciudad y con qué tesis y teorías hemos aprendido. Son las mismas que reproducimos todavía. ¿Sí? Y lo que nos lleva a enfrentarnos en otro momento de la historia, en el siglo XXI, con la física cuántica, con los qubits, ya no los bits, ¿sí? Con los nanotubos, la nanotecnología, la tecnociencia, que yo le llamo tecnogenética, porque parece que de repente la misma tecnología se reproduce a una gran velocidad sin tomar en cuenta nada más, que el teléfono celular hoy va más rápido que nosotros. Y esa tecnología que nos mostraba ayer acá, Martín, es el Big Data. ¿Qué es eso exactamente? ¿A quién le sirve el Big Data? ¿Quién de nosotros usa el Big Data? ¿Quién tiene el poder de usar el Big Data? Porque es una forma de poder, no cualquiera accede a ello, ¿no? ¿De qué manera los datos de todos son parte de un gran control del nuevo panóptico mundial en el que estamos viviendo? Y por otro lado hay una gran discriminación, migraciones forzadas, desplazamientos producto de guerras que no aparecen como la Segunda Guerra Mundial, porque ahora se dan de otra manera, una nueva forma de colonización, especialmente en África. Y entonces recuerdo una frase de Alicia en el País de Maravillas, que ayer un poco que se equivocó Josep, y recuerdo esta palabra que aparece en el libro de Lewis Carroll: no sirve de nada intentarlo, dijo ella, la reina. Uno no puede creer cosas imposibles. Me atreví a decir que usted no ha tenido mucha práctica, dijo la reina. Cuando yo tenía su edad siempre lo hacía, media hora al día. A veces he creído hasta 6 cosas imposibles antes del desayuno. Por eso esta frase va dirigida sobre todo a los jóvenes que estudian arquitectura. Yo ayer les decía algo que de repente hizo reaccionar a mis amigos. Decía, miren, el siglo XIX fue siglo de ingenieros, de gente que se dedicaba en un taller a descubrir cosas. Y apareció el elevador y la máquina de vapor. No fueron los arquitectos los que hicieron eso. Fueron gente que pensaba en ese tipo de inventiva práctica.
eran ingenieros, por decirlo de alguna manera. El siglo XX, perdón, fue el siglo de los arquitectos. Aparecieron las grandes teorías de la arquitectura. El capitalismo requería, o la burguesía capitalista, requería poner sus emblemas sobre la ciudad, poner sus símbolos estéticos y formales en la arquitectura. Bueno, el siglo XXI es siglo de ingenieros otra vez. Compañeros, hay que hablar de ingeniería genética, de biología, todo lo que tiene que ver con el cambio de las estructuras fundamentales. La pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con la arquitectura? No que vaya a desaparecer, cuando seguimos enseñando de la misma manera que hace 40 años. Es una pregunta que me hago, y por eso le decía, está dirigida, porque esa es una tarea no solamente de los profesores, y me disculpan los jóvenes, es de todos. Porque lo que se está construyendo acá es una nueva sociedad. Este es cómo va a crecer la humanidad hacia finales del siglo XXI. Y nosotros iniciamos pensando que revenimos de la cultura occidental. De hecho, ahora los europeos voltean mucho a América Latina porque les va a costar trabajo voltear a África y porque les va a costar trabajo voltear a Asia. Por lo tanto, América Latina y la cultura nuestra en esta estructura forma parte importante de entender que nosotros somos parte de Europa y Europa es parte de nosotros. Sí. No los Estados Unidos porque el señor Trump se enojaría conmigo, pero lo dejamos ahí. Y fíjense cómo esta es 11.200 millones aproximadamente serán los que crecen al 2100. Yo les digo que yo me consuelo con llegar al 50, ¿no? El 50 es un bar que está cerca de mi casa, ¿no? Pero eso es lo que van a llegar muchos de ustedes. Lo que pasa es que no observamos que esta va a ser la población. ¿Sí? O sea, la mayor parte de la población va a estar situada en África y en Asia, no en América o Europa. Cada vez nos hacemos más poquitos. Y uno piensa, ¿quién va a dominar el mundo de la economía de aquel momento? Hace tiempo yo fui director de planeación urbana de Guadalajara, una ciudad de 5 millones de habitantes, y recuerdo que estuvieron con nosotros los de la IBM, los del se llama World Council, Business Council, que lo que fueron a ver es cómo podemos hacer Guadalajara como una ciudad importante de México, una ciudad inteligente. Caray, ¿qué es eso de ser inteligente en una ciudad? Alguien decía que porque había urbanistas tontos y ahora a ver cómo encontramos a los inteligentes. Entonces, ¿a qué iban? Iban a ver cómo hacían negocio con nosotros. Ellos tienen muy claro, nos decían, para el 2050 tenemos que contar con China como la primera economía mundial. Lo hacían los hombres de negocios, no lo decía cualquier gente. Y eso sí saben a dónde van. No como Cristóbal Colón, ¿no? Que le hizo con dinero ajeno y nunca llegó a donde quería llegar. Ahí eso dicen de los políticos. Entonces, esto es lo que pasó. Y pasó con una rapidez inusitada. Este siglo XX pasó de esto, ¿sí? Los señores Wright volaron unos cuantos metros en una cosita de madera y papel o no sé qué era, tela. Pasamos a la luna. Organizamos las Naciones Unidas. Bueno, si organizamos es relativo, pero bueno. Y llegamos ahora a esto. En menos de 100 años. 100 años. Fíjense lo que es interesante. México tenía alrededor de 30 millones de habitantes a principios del siglo pasado, por ahí por el 1920. Hoy somos 130 millones de habitantes. ¿Saben lo que es meterle 1 millón de habitantes al año a un país? Es una tarea. Digo, nos costó trabajo, pero hicimos la lucha. Hicimos la tarea. Pero más allá de todo eso, 1 millón de habitantes por año no es fácil. Porque hay que construir escuelas, generar una estructura de educación, generar un consumo determinado, producir, etcétera, etcétera, la salud. Y entonces
Curiosamente, cuando avanza la salud y la salud nos hace durar más años, es cuando hay menos hijos. Y las sociedades empiezan a debilitarse en el occidente. Y no solamente eso, la gente viaja, se pasea, vive en otro lugar, hay unas grandes migraciones que no solamente son temporales, son estacionarias o son turísticas, y estamos en una nueva hibridación humana. ¿Sí? Yo no sé qué va a pasar en Europa, por ejemplo, con las migraciones de los africanos, pero cada vez van a ser de menos color claro. Van a empezar a oscurecerse las pieles también en África, y también en Europa, y también en América. Vamos a cambiar muy rápido. Los jóvenes hoy ya no quieren quedarse en su ciudad. Si uno le pregunta a la mayoría de los jóvenes, oye, ¿te vas a quedar aquí? No, yo me voy a otro lugar. Y ahora tienen más facilidades para viajar, para conectarse con el mundo, etcétera, de las que tuvimos nosotros. Por lo tanto, eso representa lo mismo que está haciendo Amazon. Un intercambio mucho más rápido de todo. Y uno puede comprar cualquier cosa en Amazon. Solo que Amazon, por cada empleo que crea, hay 4 que se quedan en la calle. Santander anuncia en América Latina, en una conferencia que dio el presidente de Santander en México, que va a desemplear 40,000 trabajadores en los próximos 5 años. Todo va a ser por máquina. Y estamos preparados para hacer con 40,000 trabajadores que se van a la calle, darles un empleo, darles seguridad social, un lugar en la ciudad donde puedan vivir con dignidad. Y esta es la sociedad en la que vivimos ahora. Esta es la realidad simultánea que vivimos ahora y que se plasma sobre las ciudades, porque el futuro de la humanidad es un futuro urbano, es un futuro de ciudades. Incluso uno puede encontrar en cualquier selva del mundo peruano o del mundo X a un chico que aparece en una selva con una camiseta de los Lakers de Los Ángeles o del Barça, no, del Real Madrid mejor, del Real Madrid. Real Madrid. Y entonces tenemos unas transformaciones y escenarios nuevos que a veces no nos hacen pensar con mayor profundidad lo que viene. Esta cosita de madera es la primera máquina que se inventó el señor ese que inventó la Apple hace más o menos 34 años. Y ahora tenemos esto otro. Estos señores o estas cosas que se llaman robots, que estamos acostumbrados a tratar de inventárnoslo como parecidos a nosotros, pero que están en todas partes ya. En México se está produciendo robots, por ejemplo, para la industria automotriz, para la industria médica, para la industria X, ¿no? Igual que pasa con Zara, las tiendas que tienen robots para manejar todos sus stocks, ¿no? O para repartir ropa por todo el mundo. Entonces, esto está pasando en la realidad. Una realidad que nos hace recordar lo que pasó hace muchos años, la colonización. Esto es, ¿tiene lucecita esto? Así es al revés. Esto era en la colonia y esto es ahora. Pero no significa que esto se dio fácilmente. Hubo muchas luchas para integrar el territorio tal y como es ahora. Y todavía seguimos con que X país le está pidiendo a X país que le dé la oportunidad de salir al mar. ¿Sí? Y esto es mundial. Todavía en el siglo pasado y en este siglo, los grandes imperios, francés, británico, tenían muchos y tienen muchas posesiones en el mundo. Las siguen teniendo, no es nuevo. O sea que la historia sigue sucediéndose y no pasa tan tranquilamente como creemos. Hoy también, por ejemplo, en la disputa colonial por África se da esto y los países están invadidos por países europeos y por Estados Unidos y por China ahora sobre todo. Y esos son los negocios que hacen la colonización en el siglo XXI, haciendo negocios en China, invadiendo territorio. Todo el mundo sabemos que China está comprando territorio en África, que tiene grandes posesiones,
Pero no solamente en África, en Madrid, en Barcelona. El Airbnb ha cambiado la historia de los centros históricos. O sea, tenemos fenómenos nuevos, producto de tecnologías, producto del turismo, producto de lo que quieran ustedes y manden, pero están nuevos escenarios que están actuando intensamente sobre las ciudades. Las ciudades que son en las que vamos a vivir en el siglo XXI. Por ejemplo, es las empresas de hidroeléctrica chinas en África. ¿No? Entonces, cuando están comprando edificios en Madrid o en Barcelona, los chinos no están comprando edificios, están comprando territorio. Cuando están comprando un equipo de fútbol, no están comprando solamente el equipo de fútbol, están comprando influencia política en el mundo de la economía, del deporte, que es la nueva economía mundial, junto con el turismo. ¿Vende más camisetas el Real Madrid que el Barça? Es una pregunta nomás, ¿eh? No estoy afirmando nada. No sé. Pero decía yo hace un momento que me extrañaba no ver una camiseta de Messi o de aquí en esta ciudad, ¿no? No hay camisetas de Messi aquí, ¿no? Entonces, estos escenarios se convierten además no solamente en imperios coloniales, a través de los medios financieros, nuevos imperios coloniales, producto de la influencia financiera mundial, o los paraísos fiscales, ¿no? Bueno, vamos a ir más rápido. Entonces uno se pregunta esto: ¿a quién pertenece la ciudad realmente? ¿Quién está haciendo la ciudad? Los urbanistas, los arquitectos, lo decía ayer Héctor, nosotros somos una parte de la toma de decisiones, no somos los que decidimos finalmente. Pero ¿cómo influimos en esto? ¿De qué manera el arquitecto, el urbanista, el sociólogo del futuro, cuando se habla de la participación ciudadana, debe formar parte de esa formación ciudadana? No solamente como técnico, sino como verdadero ciudadano que baja al piso y se integra al conjunto de la sociedad, para que eso de los derechos humanos participe realmente en la construcción de la ciudad nueva del siglo XXI, porque el poder es el poder, y el poder no permite intervenciones si no hay un conjunto de intereses unidos que presionen al poder para tomar decisiones hacia un lado o hacia otro. Y puse Barcelona, ¿no? Y sin embargo, como decía François Cher, apenas estamos empezando a cambiar. Siglo XXI, estamos empezando a cambiar. Si analizamos lo que ya platiqué del siglo XX, imaginen lo que puede pasar el siglo XXI. ¿Alguien me puede decir ahora que los grandes imperios que se amenazan ahora, como dice Trump, que hay que estar armado para conservar la paz? Fíjense qué curioso, ¿no? Antes era quitar las armas para tener paz, ahora hay que estar armado para tener paz. Entonces, a ver qué vamos a hacer. Que no va a haber confrontaciones, y esto en lo que hemos aprendido nosotros como arquitectos, como urbanistas, que lo digerimos en la escuela, el informe de Brundtland, el Club de Roma, todo esto, y lo que dice ONU Habitat, los retos del milenio. Y yo les decía que un poco la conclusión es que hemos trabajado en nuestro centro de investigación, que hemos hecho investigación, hemos hecho planeación para lo que queremos que suceda, y de eso se trata la planeación, ¿no? Para lo que queremos que suceda, y resulta que no ha sucedido. No hay más justicia, no hay más esto, no hay más lo otro, hay más contaminación. La información de hace unos días en España aumentó la venta de autos en 47%. ¿Y quién va a desaparecer las fábricas de automóviles? Los que dicen que las bicicletas, no, discúlpenme. La bicicleta es un divertimento bueno para hacer ejercicio, muy interesante en ciudades como Barcelona. Ahí sí hay que aprovechar Barcelona. La experiencia de Barcelona es buena, pero en mi ciudad, si tú usas la bicicleta, seguro que puedes ser atropellado. Y hemos pasado por todo esto, por la ONU Habitat, por lo que dice ONU Habitat, que cada vez se desacredita más. Y uno se pregunta, la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad. La Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, hay una articulista canadiense que dice, ¿cómo fue posible
que el Banco Mundial pudiera domesticar el derecho a la ciudad para hacer una Carta Mundial de Derecho a la Ciudad patrocinada por Hábitat. Es hacer un documento institucionalizado. Y entonces, esto acaba de pasar en septiembre del 2007, el nuevo presidente, el nuevo jefe o director de ONU Hábitat, António Guterres, que es presidente de Portugal, acaba de aceptar, él estuvo en la Feria del Libro el año pasado, porque en la Feria del Libro de Guadalajara, como saben ustedes, es la feria más grande de América Latina, más o menos recibe un millón de visitantes cada año y tiene una gran actividad durante una semana. Esa Feria del Libro está considerada después de Frankfurt como la más importante del mundo. Estuvo ahí este señor, porque fue el invitado de honor Portugal, y nos decía esto, que están de acuerdo en que ONU Hábitat no ha podido modificar nada. Ha tenido que adaptarse, más bien, ONU Hábitat se ha adaptado a los designios de lo que sucede en los organismos reales de mando político y económico mundial. Entonces yo pregunto esto, y ustedes lo pueden leer, no tengo que decirlo yo. Y la parte de abajo es el reto, el antropoceno, el cambio climático, las ciudades y la geografía extractiva del presente de producción, consumo y expulsión de poblaciones. Estamos frente a un nuevo modelo que está cambiando rápidamente, donde han desaparecido todas estas cosas muy rápido. ¿Hace cuánto que no ven un teléfono de casa o una cabina? Se acabó. Y esto se acabó. Y con una rapidez que ha cambiado, y teníamos una cosa ahí para operar. Esta es una sala de operación de hace 10 años, y esta es una sala de operación de ahora, donde yo tengo un hermano médico que opera a larga distancia con internet y con aparatitos estos y entonces nos enfrentamos a una realidad. ¿Qué vamos a hacer? Cuando todo esto nos está impulsando nuevos escenarios con otras condiciones de futuro, mientras soñamos en esto, en la ciudad interconectada, la ciudad verde, la ciudad de los espacios abiertos, ese sueño en el que la automatización jugará un papel importante. Y vamos a ir rápidamente, ¿saben lo que es esto? ¿Quién manda? Y como dice Mafalda, que me parece la clase de filosofía más importante que le puede dar un niño a nosotros en América. A ver si acabo, porque me queda como una hora. Y sin embargo está pasando esto, ya saben los chinos lo que están haciendo, ¿no? Estas grandes ciudades. Esta ciudad que le llaman Jin, por la región donde está Tianjin, Pekín, Beijing, de 130 millones de habitantes y 4 aeropuertos internacionales. Eso es real, lo están construyendo ya. Esta otra de 43, Sao Paulo. Y mientras nosotros les ponemos adjetivos a las ciudades, a ver qué hacemos con ellas. Y las llamamos inteligentes, creativas, verdes, sustentables, competitivas, inclusivas, estratégicas, pero no le atinamos. ¿Sí? Todavía no atinamos exactamente cuál va a ser la que va a acabar en esto. Bueno, voy a tratar de… La crisis que viene, la comentó ya Josep ayer. ¿No? Bueno, voy a ir más rápido. Estas grandes contradicciones. Y si le sigo no voy a acabar, entonces lo dejo aquí. Muchas gracias. Cumplí con el tiempo.